creo que como almas, como seres humanos, como seres emocionales, estamos en diferentes estados de conciencia, ¿no? Y no todos pueden ser nuestros maestros o nuestros guías. La vida es la escuela del cambio. Cuando encuentras una respuesta, te cambian las preguntas. Aquí la única maestra es la reina de las transformaciones, eso que llamamos muerte. El resto somos todos aprendices. Pero no todos necesitamos aprender lo mismo. Soy Alejandro Korch, hombre medicina, y en este podcast vamos a usar las palabras para sanar y vivir en paz, aunque la realidad nos exija la guerra. Aquí inicia el camino para tu retorno a casa. Esto es amor y es para siempre. Berenice Moguel Robles es fundadora y directora del Instituto Integral de Tanatología de México, con más de 21 años de experiencia, docente de profesionales y conferencista internacional. Es egresada de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala con mención honorífica en la licenciatura en Psicología. Egresada en la primera maestría en Tanatología, Duelo y Sentido de Vida en Monterrey, Nuevo León. Realizó estudios de posgrado en Psicoterapia Gestalt y Psicología Médica en Uruguay, cuando a la vez trajo la tanatología aquí al sur de la mano del Centro Gestáltico de Montevideo. Es doctora en tanatología, docente en diplomados, maestrías y doctorados, y con mucho orgullo te comparto que es nuestra docente senior de las formaciones que dicta Purificación en tanatología intrafamiliar y asistencial. Su tarea profesional se ha centrado en la atención a las necesidades psicológicas y emocionales de aquellos que atraviesan situaciones de crisis, pérdida y duelo. Pero empecemos por el comienzo. ¿Qué tiene que ocurrir en la vida de una niña para transformarse en una maestra de tanatología? Berenice Moguel Robles es la primera hija de 4 hermanas maternas. Nació en la Ciudad de México en el año 1970. Su primer recuerdo, a sus 3 o 5 años, es ver a sus mayores y preguntarse ¿por qué hay tanto enojo si yo me siento llena de amor? Fue una niña extrovertida y muy sociable. Hola Berenice, ¿cómo estás? Muy bien, Alejandro, algo nerviosa por esta entrevista, que quiero decirte que si no fueras tú el que me hizo esta invitación, realmente es algo que no hubiera aceptado, eh, en algunas otras circunstancias. Pero muchísimas gracias por darme la oportunidad de contar esta historia de pérdida, pero también de resiliencia. Agradecerte de corazón, Berenice, por tu generosidad para mostrar tu vulnerabilidad, tu lado humano. Ahora la mayoría de las personas te ven como una superheroína. Pero, ¿qué pasó en la historia de Berenice antes de su nacimiento? ¿Cómo fue mi llegada a este mundo? Pues yo llego a este mundo perdiendo. Y mi primera gran pérdida fue justamente la presencia de mi padre biológico, quien por circunstancias pues de la vida, familiares y del contexto en el que se dio mi gestación, decide eh, no estar presente. De esto, obviamente, yo no soy consciente hasta alrededor de los 9, 10 años, que es cuando se me comparte o cuando descubro esta situación, ¿no? De mi nacimiento, pero sí te puedo decir que durante muchos años impactó en mi vida y pues también en mis decisiones. Entonces, entro a esta vida justamente perdiendo, teniendo esta gran pérdida de mi padre biológico, y te voy a compartir aquí que mi apellido, por ejemplo, el Moguel, no es mi apellido pues real, ¿no? Es el apellido que me da el esposo años después de mi madre biológica, y que pues también a mí me registra que es justamente con este apellido Moguel. Pero también ya hoy en día estoy a gusto, vaya, ya estoy estable con este apellido, ya soy. Tenemos una historia de vida similar, criados por abuelos, y también tenemos una historia de vida similar que nadie nos dijo de buenas a primeras la verdad. ¿Cómo te enteraste de la verdad de tu historia de vida? Sí, considero que muy frecuentemente los adultos tienen esta creencia de que los niños no nos damos cuenta. Bueno,
cuando somos niños, ¿verdad? De situaciones y circunstancias que están pasando y aunque no lo podamos pasar por la razón, sí, todo se está sembrando en la emoción. Entonces, ¿cómo fue? Pues mira, hubo una gran parte de esa infancia que fue muy feliz porque yo compartía mucho con todo lo que eran mis primas, mis primos, ¿no? Y tiempo después que aparecen mis medias hermanas, pues también. Pero por el otro lado, fue una infancia, como te digo, con mucha pérdida. Sé y también por pláticas con los adultos, en donde yo les doy un 80% de verdad, que alrededor de yo puedo calcular 6 a 8 meses de edad, también mi madre biológica desaparece de mi vida, otra vez por circunstancias que solamente ella y mis abuelitos conocen. A mí nunca me han quedado muy claras, no son muy abiertas, no es muy abierta a platicar esta parte de la historia, pero ella también desaparece del contexto de mi vida, quedándose a mi cargo mis abuelitos, pero también algunas tías que no estaban casadas en ese momento y eran las que eran mis cuidadoras. En el caso de mi madre biológica, ella sí la conozco, pero desaparece en ese momento como madre y nunca más vuelve a tomar su lugar. Entonces, pero yo en ese momento no lo sabía, ¿ok? Entonces, quienes me cuidaban eran mis abuelitos, eran mis tías maternas y de ahí se desprenden otras pérdidas porque ellas pues se iban casando y se iban casando pues obviamente las que eran mis cuidadoras. Entonces yo recuerdo momentos en mi vida como muy difíciles porque pues inclusive fui la paje de una de ellas, ¿no? La pajecita en su boda, y en vez de ser para mí un momento muy bonito, pues yo me recuerdo llorando desesperadamente porque se iba, ¿no? Esta tía que era en ese momento mi cuidadora, yo sabía que era mi tía, pero pues eran también una de mis cuidadoras. Entonces, hubo diferentes momentos así en mi infancia que sí recuerdo tener estos difíciles momentos de pérdida y creo que el culminante para mí fue alrededor de los 9 años cuando otra tía, una amiga de una tía materna también, me dice que mis abuelitos no eran mis padres, sino que mi madre era, pues bueno, esta otra persona que pues realmente no estaba presente en mi vida. Y para mí ese fue un gran shock, ¿no? Un gran shock, me sembré de dudas, obviamente mucha tristeza, muchas lágrimas y a partir de ese momento también mucha negación de los adultos que estaban alrededor de mí, de mis emociones y que hoy puedo entender que a partir de ese momento yo viví un duelo no reconocido, que tardé muchos años, Alejandro, en poder enfrentarlo, vivirlo y por supuesto transitarlo. Estabas entrando en la adolescencia cuando sucedió el terremoto de 1985 en México. Tenías 14 años y fue un hecho muy importante en tu vida. Es un evento que a mí me deja mucha huella. Yo en ese momento tenía solamente 14 años y realmente no pude hacer nada. Pero la vida misma, Alejandro, me compensa años después. Durante la adolescencia, realmente yo siempre lo digo así, vamos a representar todas las ausencias que traemos arrastrando de niños. Lo peor de todo es que es donde tomamos las peores decisiones de nuestras vidas, los seres humanos. Ahí es donde tomamos, pues, no sé, adicciones al alcohol, a las drogas, al cigarro, hoy en día, ¿verdad? A las redes sociales o a todos los medios estos electrónicos, también adicciones, ¿no? Como al sexo, o sea, tomamos las peores decisiones justamente por todos estos vacíos que vamos transitando. Yo vivo esta situación, estaba a punto de entrar a la preparatoria, tiempo después, pues tomo la decisión, sí, influida por una de mis tías maternas también estaba, que ya había terminado, estaba estudiando la carrera de psicología, no recuerdo bien, y entro a estudiar psicología, entre comillas, de una manera inconsciente, ¿sí? Logré ir
entrando a un mundo en donde yo podía no solamente estudiar la psique del ser humano, sino ir adentrándome en algunos procesos inconscientes que tenía hasta ese momento, ¿no? Y fue la puerta de entrada, ¿ok? Y empezar a adquirir justamente esas herramientas y habilidades para poder apoyar o simplemente conocer cómo estaba la gente que sufría. Había maestros, recuerdo mucho en mi carrera, que me veían a mí y al equipo con el que siempre hacía los trabajos, los estudios que nos encargaban en la universidad, y estábamos siempre metidas en el apoyo, en el desarrollo de investigaciones con grupos vulnerables, ¿no? Niños abandonados, niños de la calle, siempre, o niños, por ejemplo, con trastornos eh, de educación especial, ¿no? Entonces, siempre estaba metida en ese tipo de estudios porque justamente a mí me llamaba mucho la atención lo que era el sufrimiento humano. Y en la carrera, pues por ahí encontré una posibilidad de encauzar toda esta, seguramente era, digo, hoy lo puedo ver así, era como una inquietud interna de conectarme con el sufrimiento del otro, reconociendo que yo también vivía, ¿no? Todas esas emociones y que a veces las personas pues no tenemos cómo poder dejar fluir todo esto y no sé, simplemente trabajarlo, ¿no? Procesarlo o entenderlo, ¿no? Yo creo que eso fue lo que a mí me dio mi carrera, un poco de entendimiento acerca de, pues, del ser humano, pero no me dio toda la verdad. De hecho, por ahí te compartí que me siguió impactando tanto el terremoto del 85 que mi tesis de licenciatura justamente es una propuesta para intervenir reacciones psicológicas. Hoy le pondría reacciones emocionales, ¿no? Ante situaciones de desastre, y pues mi investigación fue con eh, servicios de emergencias, ¿no? ¿Qué era lo que hacían para contener tantas emociones durante situaciones estresantes, encontrándome inclusive, Alejandro, que había momentos en que los mismos en ese entonces, hoy no, ¿no? En ese entonces ya hace eh, un poquito menos de 30 años, que fue cuando me titulé de licenciatura, me encontré inclusive testimonios de que utilizaban hasta una cachetada para poder sacar de un estado de shock a alguien accidentado, ¿no? O alguien que acababa de presenciar alguna situación catastrófica. Y yo decía, bueno, tiene que haber algo más para poder enfrentar justamente las reacciones emocionales de las personas ante situaciones difíciles, pero yo ahí todavía no tenía la respuesta. Investigué, hice una propuesta, pero todavía no tenía la respuesta. Esta llega mucho tiempo después. Y llega por medio de una gran amiga, Liliana. Ella vive en Ciudad de México. Nuestras hijas eran, yo ya me había casado, tenía solamente a mi hija Michelle. Y otra vez ocurre otra pérdida muy importante en mi vida, que fue el traslado como familia por situaciones laborales de mi ex esposo en ese momento, a Monterrey, Nuevo León, que fue una pérdida importante y significativa. Fue la pérdida de mis raíces, ¿no? De un desarraigo de mi ciudad que pues fue muy importante y me enfrenta otra vez a todas estas emociones que se generan cuando pierdes, pero no solamente es en la ciudad, es todo tu entorno, amistades, pues obviamente la familia, ¿no? Esta cotidianidad que teníamos. Y pues bueno, sucede todo esto también de manera inconsciente. En, una, en un viaje a Ciudad de México, esta gran amiga Liliana me comparte que su papá acababa de ser diagnosticado por cáncer y que una persona, una tanatóloga, en ese momento esa palabra para mí era una tanatóloga los estaba ayudando para enfrentar justamente esta situación, y allí empiezo a investigar. ¿Qué es eso? ¿Qué es una tanatóloga?
empiezo a leer sobre esto, a buscar en Monterrey dónde se podía estudiar eso, y pues sí, sí encuentro el lugar, encuentro un diplomado y ingreso a estudiar un diplomado en tanatología, yo ya siendo psicóloga y con el completo desconocimiento acerca de todo lo que me iba a encontrar en este nuevo mundo, porque a partir de ese momento las puertas no han dejado de abrirse para que yo transite justamente este camino y estoy muy, muy agradecida. En este camino desde el 2003, o sea, ya 21 años, ¿no? Que he transitado en la tanatología, pues ha sido un camino no solamente de conocimientos, también de oportunidades, también de autorreconocimiento, de poder resolver muchas, muchas situaciones en mi vida que hoy a mis 53 años me tienen sintiéndome una mujer plena, libre, feliz y consciente del camino que tenía que transitar en todo pues en toda esta experiencia de vida, en esta experiencia que como ustedes le dicen, esta experiencia de mi espíritu en este cuerpo físico. Pero quiero llegar a que justamente el 19 de septiembre del 2017, yo ya teniendo una maestría en tanatología en ese momento, eh, ya siendo docente, ya teniendo el Instituto Integral de Tanatología, recibo una invitación justamente de una gran amiga de Uruguay. Justamente nos encontramos el 19 de septiembre por ahí de las 10 de la mañana en un restaurante del centro de la Ciudad de México. Y allí tomamos, digo, después del gran encuentro y los abrazos y ponernos al día, pues íbamos a pasar un par de días juntos y yo los iba a acompañar en el tour que ellos querían hacer en Ciudad de México, a las pirámides, a museos, a Coyoacán, etcétera. Ese día, los 19 de septiembre, se hace un simulacro de evacuación conmemorando, por supuesto, el 19 de septiembre del 85, que fue este gran terremoto que yo viví, que como tú bien dices, movió mi conciencia, conectándome profundamente con el sufrimiento humano. Nosotros estábamos en el restaurante aproximadamente 11:30 todavía, y tomando la decisión a dónde íbamos a ir, yo les dije, ¿saben qué? No podemos irnos al sur de la ciudad, a Xochimilco, digo, porque en el trayecto nos va a topar de por medio justamente este simulacro de evacuación en donde se paraliza la ciudad y todos salen, ¿sí? A los puntos de seguridad. Les dije, mejor nos vamos hacia el norte, a las pirámides de Teotihuacán. Y así lo hicimos, nos fuimos a las pirámides y en medio recorrido, casi llegando a la pirámide del Sol, empezamos a sentir el temblor. Allí se sintió muy leve, ¿sí? Y yo les dije, le digo, sientan lo que es un temblor, ¿no? Ellos nunca habían sentido un temblor. Entonces les dije que lo sintieran, sonó la alerta sísmica, etcétera, y bueno, terminó, continuamos nuestro tour allí en Teotihuacán, y a los pocos minutos mis hijos desde Monterrey me empezaron a mandar innumerables videos de edificios caídos, bueno, yo les decía, no, no, pero eso fue en el 85, no es de ahora. Mamá, hubo un terremoto en Ciudad de México y todo es un desastre. Yo al principio no lo podía creer. En el momento en que el personal de las pirámides cerró debido al terremoto, ahí entendí la gran magnitud. Esta gran amiga de Uruguay y su esposo, pues definitivamente ellos pues no sabían qué estaba pasando y les dije, el tour terminó y creo que no vamos a poder ni regresar a Ciudad de México. Tengo grandes amigas allá y tengo una amiga muy, muy querida que vive en Pachuca, que es una ciudad que de allí de las pirámides queda como a media hora, pero en sentido contrario a la Ciudad de México. Ella nos da hospedaje y pues empezamos a ver noticias y pues completamente pues consternados de lo que estaba pasando en Ciudad de México. No fue la misma magnitud del 85, pero fue muy grande. Digo, no por eso menos dolorosa. Entonces, dormimos allí, al día siguiente mis amigos me comentan que qué podíamos hacer y les dije, ¿quieren ir a ayudar?
Me dicen, sí, ella es psicóloga, él también tiene estudios en medicina y decidimos regresarnos a Ciudad de México, irnos directamente a la Cruz Roja y ahí es donde la vida me da la oportunidad, Alejandro, de ahora sí hacer algo, ahora sí con conocimientos, con muchas herramientas. Tuvimos esta gran oportunidad de estar en alguno de los albergues en donde llegaban los damnificados y dar este apoyo emocional tan necesario cuando se vive una situación de desastre. Y ahí es donde para mí, como te comento, se cierra este círculo de experiencia y justamente el conocimiento tanatológico es el que me da la gran oportunidad de hacer este servicio al mundo que yo se lo debía ahí cuando tenía 14 años. El ver cómo los seres humanos nos podemos unir, ahora sí, ¿no? Con esta otra conciencia frente al dolor humano, pues sinceramente contrarrestó este vacío, este dolor que quedó en el 85 para mí, de ver tanto caos y acá, pese al caos, también una comunidad unida, no solamente Ciudad de México, todo el país unido para justamente dar el apoyo pues a tanta gente que estaba sufriendo, ¿no? En toda la magnitud de las pérdidas que puede haber ante un siniestro de esta magnitud. ¿Qué recibiste tú por medio de acompañar a personas con la tanatología para tu vida? Sanación, conciencia. Hay una frase, uno de mis primeros terapeutas se llama Julián Villarreal. Él ya es una persona mayor, ya no está dando consulta, pero uno de mis mayores maestros, y otra vez te digo, mi primer terapeuta, en donde yo pude trabajar conscientemente todo lo que traía y bueno, ha sido un gran apoyo justamente en mi sanación. Muchas veces me decía, no sé de quién son esas frases, pero me hablaba el psicoterapeuta gestal, me hablaba del sanador sanado, ¿no? Siempre me decía, es que eh, el sanador también puede ser sanado, ¿no? Entonces, yo allí pude, con esta frase que él la mencionaba mucho, yo pude entender que cuando nosotros acompañamos a otras personas a sanar, a la vez estamos haciéndolo por nosotros mismos, ¿sí? Justamente en ese tránsito que he tenido la gran oportunidad durante muchos, muchos años de acompañar a muchas personas en procesos de pérdida, en procesos de pérdida de la salud y por supuesto que ya han trascendido, todas estas personas han ayudado a esa niña a conectarse con el dolor, pues provocarles algún estado de bienestar, de tranquilidad, de paz, aunque sea por momentos, ¿no? Y que bueno, después se vuelve ya un estado más estable cuando las personas transitan y superan su proceso de pérdida. Entonces, ¿qué he aprendido? Es a que a través de otorgar o de dar todas estas herramientas, conocimientos que a mí me ha dado la psicología y luego la tanatología, puedo apoyar a otros a enfrentar y sanar sus duelos, pero a la vez también a mí me han ayudado a sanar, a enfrentar muchas de las emociones y duelos que me ha tocado y que sé que me van a seguir tocando mientras esté en esta vida. De hecho, déjame decirte, Alejandro, que yo soy implacable y así soy. Y me da gusto, sinceramente, tener esta, como tú dices, ¿no? Esta reconocimiento profesional, porque este reconocimiento profesional para mí una, es un escudo con el que yo defiendo a la gente que está en duelo, ¿sí? ¿Cómo te puedo decir? Como la facultad de decirle a otra persona, así no lo trates porque está en duelo, ¿sí? Dile esto. Si quieres realmente apoyar a tu hermana, a tu hermano, a tu esposo, esto dile y esto no le digas. Cuando veo una persona que está en duelo o en vulnerabilidad, soy una leona, pero ahora sí que me protejo con todos mis conocimientos para poder enseñar a los otros a cómo acompañar a una persona que está en un proceso de pérdida.
sanamos solamente por medio del amor, ¿no? Fíjate que también esa es una frase que lo fui aprendiendo, lo he ido aprendiendo en todo este proceso de experiencia en mi vida. Hace muchos años, cuando solamente dábamos el diplomado en tanatología, digo solamente, ¿verdad? Porque ya hoy pues hemos desarrollado muchas otras formaciones para que las personas integren el conocimiento de la muerte en la vida. Yo decía, todos los seres humanos aprendemos solamente por medio del dolor. Y yo lo justificaba diciéndoles que realmente cuando los seres humanos estamos en una estabilidad en donde no estamos enfrentando una situación dolorosa, una pérdida o catastróficas, estamos en esa estabilidad así como, eh, no pasa nada. Yo siempre les digo, estamos estables en la inestabilidad, porque a veces hasta lo inestable puede estar estable para el ser humano, mientras no se lo cambien, ¿no? El ser humano aprende solamente por medio del dolor. Pero otra pérdida fue cuando nos trasladan, también por temas laborales de mi ex esposo, nos trasladan a Uruguay. Fue una pérdida muy grande, pero también fue una gran ganancia ya una vez que pude, a través de toda esta conciencia que ya tenía en tanatología, formar una vida ahí, aunque sabía que era transitoria, formé una vida allí y bueno, tuve la gran oportunidad de estudiar psicoterapia gestal allí con tu suero, con mi gran maestro Alejandro Spangenberg, y entendí, otra vez, no te puedo decir en qué momento, pero durante todo ese proceso de aprendizaje que tuve en psicoterapia gestal, entendí que sí, todos los seres humanos aprendemos por medio del dolor, pero la única manera de sanar ese dolor va a ser por medio del amor. Si nos flagelamos, si lastimamos al otro que está en dolor, no va a sanar. Solamente va a sanar si hay amor de por medio, ¿no? Hay comprensión de por medio. Y a veces ese amor tiene que ser de uno mismo con uno mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces ni siquiera las personas nos podemos dar la oportunidad o la conciencia o tener la conciencia de estoy en duelo, ¿sí? O estoy sufriendo. No nos lo damos, ¿no? Queremos poner un montón de barreras para mostrarle al otro máscaras, ¿no? Inclusive mostrarle al otro estoy bien, yo soy fuerte. Pero en el momento en que todo eso que damos hacia afuera lo volteamos y ese voltear a vernos es empezar a reconocernos como seres humanos que podemos traer heridas, que podemos traer sufrimiento, ¿sí? Y en ese primer reconocimiento de, a ver, yo cómo estoy, yo qué es lo que hay dentro de mí, y empiezo a reconocerme, entonces ahí es donde empieza justamente para mí ese proceso de sanación. Cuando yo puedo defender a mi ser interior, a mi niña interior, ¿no? Y puedo decir, ahorita no, ahorita estoy en duelo. Y empezar desde allí, ¿no? Y enseñarle al otro a que se puede estar caído, seas quien seas, pero en ese estar caído también te estás reconstruyendo y tomando conciencia y tomando fuerza para salir adelante. Diferente a cuando las personas no se reconocen y vamos, me voy a poner también, vamos quebrados por la vida, pero ojo, ante esa inconsciencia muchas veces también vamos quebrando más personas. Esta es una buena oportunidad para preguntarte entonces, ¿hay algo para decirle o algo para no decirle a alguien que está en duelo y vulnerabilidad? ¿Hay algo para decirle o no decirle? Claro, realmente lo primero es no preguntarle al otro, ¿sí? Dar por hecho que esa persona ya, o sea, si pasó, no sé, su pérdida hace un mes, hace una semana, hace un año, no preguntarle al otro un cómo estás. Eso es para mí básico, ¿sí? Y entonces, a partir de lo que te responda el otro, tú ya estar tranquilo o seguro de que, bueno, ya transitó su duelo. Y ojo, esto es en las dos vertientes. Recientemente me sucedió, yo tuve la pérdida justamente de mi abuelito, que pues para mí fue mi padre, el 10 de mayo de este año. Pues yo primero pedí ayuda con muchas personas, muchas manos se me tendieron y por supuesto, pues después terminé
con otra de mis grandes terapeutas, Jessica Handal, que fue la que me acompañó en este proceso, y bueno, trabajando muchas otras cosas internas. Y también, pues, tuve amigas con las que pude y tuve la gran oportunidad de desahogar, pues, emocionalmente todo lo que traía. Hace poco tiempo, una conocida que supo que perdí a mi padre el 10 de mayo, y te estoy hablando hace una semana, hace 15 días, me mandó unos libros de duelo. Y entonces yo le pregunté que por qué me mandaba esos libros de duelo, inclusive libros que yo ya conozco y que yo utilizo también. Y me dijo que, pues, que era porque pues, por mi duelo, ¿no? Y entonces yo dije, no, bueno, es que eso pasó allá. Yo hoy ya no me siento en duelo por la pérdida de mi padre, ¿no? Bueno, de mi padre abuelo, ¿sí? Ya no, hoy ya no. En ese momento sí. Y me duró no sé cuánto tiempo, pero hoy yo ya me siento diferente, ¿ok? Yo ya lo acomodé, yo así le digo, lo digo, yo ya lo acomodé en mis sueños y eso me tiene muy tranquila, los sueños frecuentemente y para mí eso me da mucha tranquilidad. Entonces, otra vez, pregunta al otro qué necesita o cómo está, ¿sí? Porque tanto negar su duelo como imponerle, ¿sí? Imponerle algo y él no está en ese momento, pues es doloroso. Realmente no me estás viendo, realmente no me estás tomando en cuenta, ¿sí? Entonces, y de ahí, pues vienen todas las frases, ¿no? Dios así lo quiso, es lo mejor que pudo haber pasado, ahora está al lado de, no sé, ya está disfrutando de la paz del Señor. O sea, todas estas frases para una persona que está en duelo, y ojo, por la circunstancia que sea pérdida de trabajo, sea de una relación, un divorcio, por supuesto, una mascota, pérdida de un bebé antes o durante el nacimiento, o sea, todas estas frases que traten de aminorar el dolor del otro van a ir en contra del duelo del otro. Todo esto lo defiendo. Si esa persona, así sea, que perdió su celular y a ella le está causando conflicto, es un duelo que tiene que ser respetado y nunca comparado, ¿no? Porque si nos empezamos a comparar, pues siempre vamos a estar en competencias con que no, mi dolor es más grande que el tuyo. Y esto no debe de ser así. Debemos de respetar la individualidad del ser humano frente a sus pérdidas. Y no es nada difícil. ¿Qué aprendiste tú enseñando tanatología? Pues yo creo que es una pregunta para mí muy amplia. He aprendido que al compartir, Alejandro, nos conectamos, porque hay muchas personas, Alejandro, allá afuera, conectadas con su ser interior y que muy frecuentemente no encuentran el cómo procesar, superar o aprender de eso que están viviendo o eso que están presenciando, porque pues también puede ser un médico que acaba de perder algún paciente, ¿no? Puede ser gente que está en psicología, no sé, sacerdotes, ministros, ¿no? De diferentes religiones que están viendo el sufrimiento del otro y que no saben qué hacer ante eso y que saben que estas frases intelectuales que son muy conocidas no están siendo lo suficiente. Entonces, cuando las personas vienen a nosotros, porque ya no estoy sola, yo tengo un gran equipo de trabajo, muchos docentes que están conmigo y que me apoyan en las diferentes formaciones, porque cuando tú vas con una persona a estudiar tanatología, solamente vas a ver su punto de vista y nuestro punto de vista es así, ¿no? Cuando somos muchas personas las que intervenimos, por supuesto que el panorama es más amplio, ¿no? Y de diferente formación. Entonces, yo comparto mi trabajo con mucha gente congruente de diferentes profesiones y tanatólogos, y al transmitir estos conocimientos a todas estas personas que se acercan a nosotros y que tienen la confianza de que con nosotros están adquiriendo todo el mejor conocimiento, las habilidades, etcétera, a lo que nos lleva es a crear grandes comunidades que compartimos esta misma conciencia de la importancia de este conocimiento, primero en nuestras vidas
y después se comparte con otros y vamos teniendo algo que yo le llamo el crecimiento en círculo concéntrico. Porque cuando este conocimiento realmente se introyecta en nuestra experiencia, Alejandro, no hay manera de que no impacte a tu alrededor. Y esto va volviendo a la gente más consciente de sí mismo y más consciente de los demás. Es por eso que para mí, Alejandro, la educación para los adultos es esencial, no tanto los niños. ¿Y por qué no? Porque si yo educo a los adultos, si yo les doy herramientas a los adultos, si yo ayudo a sanar a los adultos, esos adultos se van a poder hacer cargo de los niños. Y ahí es en donde ya podemos tener inclusive padres de familia, profesionistas, etcétera, gente que estudia con nosotros y también va a ayudar a esos niños a ser más conscientes de sus emociones. Aún nos falta mucho, pues nosotros seguimos ahí en la lucha. Entonces, esto es lo que yo he aprendido eh, en mi experiencia como docente de tanatología, que al compartir vamos creando comunidad y esta comunidad te lleva a la conciencia de la importancia de introducir el conocimiento de la muerte a nuestras vidas. Yo soy parte de la primera generación de tanatología que trajiste aquí a Uruguay hace casi 20 años. Y muchas personas nos pueden estar escuchando y pensar que la tanatología solo tiene que ver con la muerte. ¿Por qué tanatología tiene que ver con la vida? Es que esto es para mí otro gran descubrimiento. Los seres humanos y los que vamos conociendo ya lo que es la tanatología y que si es el estudio de la muerte, etcétera, muchas personas todavía piensan que la tanatología está dirigida solamente a aquellas personas que están transitando el final de su vida, ¿no? Y pues por supuesto, ¿cómo puede ser esto? Pues a lo mejor por una enfermedad terminal. Y eso sí lo dice Elizabeth Kubler-Ross. Nosotros somos enfermos terminales muy sanos. Entonces, todo lo que nos transmite la tanatología lo deberíamos de aplicar hoy aquí en esta terminalidad sana, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas personas y a lo mejor cada vez más personas van a vivir algún proceso de enfermedad terminal. Pero hay un alto porcentaje, un 30-40% de personas que fallecen de manera súbita, sea un accidente, un suicidio, un asesinato, ¿no? Un paro cardíaco, es de manera súbita. Entonces, este conocimiento al final debe de ser dirigido hacia la vida. ¿Para qué? Para que tengamos más tiempo de poder disfrutar de esta conciencia. Ya les digo a mis alumnos, la tanatología no es el buen morir. La tanatología es el buen vivir hasta el último momento, porque si yo introduzco esta conciencia, por supuesto voy a vivir de una manera diferente en el tiempo que tenga de vida y no sé cuánto tiempo voy a tener. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Te quiero hacer un pedido. A esta altura de tu camino, supongamos que te encontrás con alguien que está empezando en su recorrido espiritual, en su sanación. ¿Qué tendría que observar esa persona desde tu punto de vista para emprender su camino? Híjole, pues mira, Alejandro, yo creo que eso es algo que yo hago casi todos los días o cada vez que tengo un nuevo paciente. Parte de mi gran compromiso, digo, no fuera de las necesidades, obviamente, de mis pacientes, sean pacientes con diagnóstico de enfermedad o sean pacientes en duelo, o pacientes, vaya, que no solamente trabajo duelo, sino también trabajo muchas otras situaciones psicológicas en adultos, es el saber vivir en equilibrio, el aprender a vivir en equilibrio. ¿A qué me refiero? Las emociones para mí, digo, por supuesto es mi estandarte, ¿no? Es algo que yo puedo reconocer como una guía en mi vida, el poder escuchar a tu cuerpo, saber que esas emociones no están allí porque estás enfermo, porque necesitas un medicamento psiquiátrico, bueno, a veces sí se necesita, pero bueno, no es la manera en la que yo debo de apagar esa alarma que me está dando mi cuerpo, que al final de cuentas está gritando ya de manera muy, muy fuerte el necesitas ayuda.
¿no? Necesitas voltear a verte y el saber por qué está toda esa sintomatología emocional allí en el cuerpo. Entonces, lo primero que yo buscaría o le diría es, escúchate. Y es lo primero que enseño a mis pacientes, escúchate. ¿Qué emociones hay? ¿En qué parte de tu cuerpo las sientes? ¿Con qué intensidad? ¿En qué otros momentos de tu vida has estado o te has sentido de esa manera? Escuchar luego a la mente también, ¿no? Y ahí voy al equilibrio. Nosotros los seres humanos no vamos a vivir equilibrados si solamente desarrollamos la razón. No, no vamos a vivir equilibrados si solamente desarrollamos la parte espiritual. No vamos a vivir equilibrados si solamente desarrollamos o atendemos la parte emocional. Necesitamos escuchar a nuestro cuerpo como seres integrales, no ser reduccionistas. Entonces, sí, yo empiezo regularmente por la sobrecarga emocional, ¿sí? Ese es mi trabajo, allí es donde yo tengo todas las herramientas, pero después también voy en ese tránsito, en ese búsqueda de la sanación del otro, es que busque su equilibrio como ser humano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la razón, o sea, la mente también es importante, ¿no? La intelectualización también es importante, la intuición también es importante, la espiritualidad también es importante y este cuerpo biológico también es muy, muy importante. Entonces, eso es lo que yo le diría a una persona que va llegando, va viniendo conmigo, es escúchate, ¿sí? Pero también reconócete en toda tu integralidad para poder justamente vivir en equilibrio. Y hoy en día, bueno, pues a mí, tú ya sabes, me encanta, bueno, como a todos nosotros nos encanta estudiar, indagar, etcétera, y el escuchar nuevas corrientes que van dando más conocimiento sobre todo lo que nos conforma, como la neuropsicología, la neurofisiología o inclusive todo lo que compone el microbioma humano, es tan interesante, Alejandro, porque nos vuelve a llevar a la importancia de este cuerpo físico que contiene nuestro ser intelectual, nuestro ser emocional, nuestro ser espiritual, ¿sí? Pero que también es algo muy desconocido para el ser humano y que no debemos de dejar de ponerle atención porque es nuestro vehículo aquí en la Tierra. Cerrando este punto que te dije al principio, que mi vida, mi historia, digo, y bueno, te estoy resumiendo una historia de 53 años en una hora. Es muy poquito, pero es lo que quiero transmitir. Yo te dije, te voy a contar una historia de pérdida y de resiliencia. Yo me gustaría que este mensaje, tú me lo compartiste la vez que nos pusimos de acuerdo acerca de este programa, que este objetivo era para llevar a la gente que quizá estaba en un tránsito muy similar al mío, en diferentes situaciones en donde podría ayudar mi testimonio a hacer crecer a las personas. Me gustaría transmitirles que si yo pude, todos podemos. Solamente es el tomarnos de la mano de esos grandes maestros que siempre aparecen, siempre hay grandes maestros a nuestro lado, tantas, tantas, tantas personas que están justamente en este camino de la sanación humana, de la manera en la que sea, siempre aparecen por algo, que se tomen de la mano porque otra vez podemos transformar el dolor en amor, pero también podemos transformarlo en aprendizaje, podemos transformarlo en resiliencia, en poder cambiar una historia de vida que para muchas personas pudo haber desembocado en situaciones catastróficas, ¿no? Se puede ir transformando a través de la resiliencia en algo mucho mayor que al final yo te puedo decir hoy, sé que ya soy, ya no estoy buscando hoy completarme porque yo sé que ya soy, pero además a través de
este reconocimiento mío, he encontrado justamente mi sentido de vida y eso me tiene muy, muy en paz con la vida misma, con las pérdidas, con todo lo que yo he transitado en estos 53 años. Yo siempre le digo a mis pacientes, el trabajo terapéutico principalmente es para ellos, no es para mí. Y que si en algún momento sienten que yo no puedo acompañarlos en ese proceso, me lo digan y quizá yo hasta les ayude a buscar a alguien más que sí los pueda acompañar. Porque a veces creo que como almas, como seres humanos, como seres emocionales, estamos en diferentes estados de conciencia, ¿no? Y no todos pueden ser nuestros maestros o nuestros guías. Hay seres humanos que pueden acompañarnos en algún proceso de sanación, otra vez sea emocional o sea espiritual, y hay quienes no. Aquí creo que la gran importancia es de que cada persona sepa o se acerque a un guía espiritual adecuado a ese momento o estado de conciencia. Y no es fácil encontrar guías espirituales, ni emocionales, ¿eh? Porque para hacerlo, y yo siempre se los digo a mis alumnos, necesita ese otro ser un puente limpio, porque no es Berenice quien te sana, no es Alejandro Korch quien te sana, son nuestras herramientas, nuestros instrumentos y nuestra conexión con eso que utilizamos para sanar. Y si mi puente no está limpio, lo que va a pasar es que voy a, más bien, a llevarme a todas esas personas que piensan que se están acercando a un buen guía espiritual o emocional. Porque también en mis tránsitos de pérdida he encontrado las herramientas para acompañar al otro. Por ejemplo, en el momento en que yo me divorcio, empiezo a tomar conciencia con lo que implica un divorcio y entonces puedo acompañar a otros en ese tránsito. No para que se divorcien, sino para que aprendan y tomen conciencia de lo que esa situación está implicando. Y fíjate, y también hay un aspecto bien importante, o sea, yo nunca voy a dejar de verme a mí en la relación con el otro, ¿no? Aunque el otro sea más importante en esa relación cuando estamos en un proceso terapéutico que yo. También cuando me veo, sé cuándo yo no puedo acompañar al otro, pero también sé cuándo debo de parar mi acompañamiento porque quizá yo estoy en un proceso de sanación interna. Que eso también es muy, muy importante. Quienes nos dedicamos a la sanación emocional o espiritual debemos de tener conciencia de que hay momentos en que hay que parar para reestructurarte, para reacondicionarte, ¿no? Para reequilibrarte y volver a salir a hacer pues esto que tanto nos gusta, nos apasiona y que para mí es nuestro sentido de vida. Espero que llegue a quien tenga que llegar. Con mucha alegría todo lo que nace llega a su fin, celebrando que seas parte de esta ronda, de Es Amor y Es Para Siempre, de estas conversaciones más allá del tiempo, para ingresar al espacio sagrado del autodescubrimiento, para recordar esta hermosa aventura de sanación.